Hace muchos años existió una ciudad paralela a Buenos Aires, comunicada por túneles. ¿Por qué en la Buenos Aires colonial había un sistema de túneles secretos? ¿Cuál era la verdadera razón? ¿Por qué construir una ciudad bajo tierra? Más de una vez había leído en los diarios y revistas acerca de túneles secretos de Buenos Aires construidos en tiempos de la colonia, y nunca había visto que nadie diera una explicación aceptable. ¡Daniel! ¡Jason! ¿Dónde estoy? ¡Daniel! La arqueología, como campo del conocimiento de la ciencia, trabaja siempre y exclusivamente con objetos materiales, con los restos concretos. Estos objetos nos hablan, nos dicen cosas. Estos objetos nos transmiten mensajes desde el pasado. Nosotros, desde la ciencia, podemos tratar de usar para reconstruir la sociedad, para entender el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. A veces no lo entendemos porque la información que tenemos no es suficiente. Recordaba el túnel de casi 1,5 kilómetros entre la iglesia del Socorro y la Recoleta. Las catacumbas de la Manzana de las Luces que intercomunicaban esos túneles con viejas casas del siglo XVIII. Todos integrantes de un laberinto cuyo objetivo nadie ha logrado desentrañar. Hola, Daniel. Carolina, ¿cómo estás? No, más o menos. Sabes que venía en el subte y tuve como una pesadilla rara con túneles oscuros, con cosas raras. Eso te pasa por andar leyendo a Ernesto Sota. ¿Quién es Ernesto Sótano? Es la forma cariñosa, afectiva que usaba Jorge Luis Borges para llamarlo a su colega Ernesto Sabato, porque siempre escribía sobre sucesos, hechos que transcurrían en tumbas, en túneles, bajo tierra. Y contame qué soñaste. Y soñé con, por ejemplo, una trenza con un gran moño rojo, después con unos huesos pequeños. Unos huesos como estos. ¡Daniel! Lo que pasa es que lo que soñaste era lo que estaba en tu inconsciente, es el imaginario colectivo, es lo que todos creemos, sabemos, escuchamos desde chicos, desde siempre, sobre lo que supuestamente ocurrió dentro de estos túneles. Ya que hablamos de Sábato, que se hizo famoso hablando de túneles, quería también mencionarte a Sarmiento. Sarmiento es el primero que vincula la iglesia, los túneles y sucesos que acaecen adentro de los túneles. Estas ideas de Sarmiento se van a ir desarrollando, van a ser distintos los actores y las cosas que pasen dentro de estos túneles, hasta que en la década de 1920 Héctor Gress-Levin va a plantear la existencia de toda una red debajo de la ciudad que une los conventos
y los edificios importantes debajo de Buenos Aires e incluso debajo de otras ciudades del país. Era muy joven, estaba primer año de arquitectura y tuve la suerte de conocer esos subterráneos secretos introduciéndome por uno de los boquetes abiertos en la escuela de arquitectura frente a la calle Perú, donde está ahora la Facultad de Ciencias Exactas. Hice después, cuando me recibí, hice un estudio detallado, me facilitaron la penetración diaria a esos lugares y publiqué algunos planos. Bueno, eso que vemos ahí es la manzana de las luces y eso es el plano que hizo en 1920 Héctor Gresslevin. Las líneas gruesas son los túneles que pasan por acá, por debajo del suelo de este lugar en donde estamos. Estas líneas ya son hipótesis de Gresslevin. Él suponía que si acá había un túnel y allí había una construcción subterránea, podía especularse que entre ambos lugares debía haber un túnel que los uniera. Pero esos supuestos túneles perdidos hasta ahora no fueron hallados. Una hipótesis realmente apasionante, sin contar con aquel túnel que conducía directamente a los aposentos como parte de una conspiración para asesinar a uno de los dueños de Buenos Aires. ¿Qué querés decir con la expresión dueños de Buenos Aires? De eso ya te vas a enterar. ¿Y no me puedes dar alguna pista como para conectarlo con algo? Ese es el tema, conectar. La verdad es que hablamos de casas comunicadas bajo tierra. Según los relatos de los diarios, bajo la propiedad de un tal Stegmann, en Belgrano 93, hoy 447, se encontró un pasaje que se comunicaba con otra propiedad ubicada en Belgrano 97, también de Stegmann. Este túnel supuestamente conducía a la manzana vecina, donde vivía uno de los dueños de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas, en la casa de su mujer, Encarnación Escurra. El 3 de febrero de 1848, alguien alerta a la policía sobre la existencia de ese túnel. Stegmann fue acusado de unitario, por acopio de armas y por planear un atentado contra Rosas. A partir de este caso, el jefe de policía de ese entonces hizo un rápido relevamiento de algunos tradicionales túneles de la ciudad. Según las características de la construcción, el túnel era solo una vía subterránea que tenía otros fines, que no eran matar a Rosas. Solo servía para uso doméstico. Finalmente Stegmann no fue acusado de conspirar, ni lo fusilaron, ni nada que se le parezca. Y al poco tiempo fue liberado. ¿Sabes qué? Yo creo que estos túneles fueron destruidos en parte cuando se hicieron las reformas del nuevo Colegio Nacional de Buenos Aires e inclusive otros cambios arquitectónicos posteriores. Si te fijas, ese túnel que se ve ahí, fíjate que está también interrumpido. Ahora, te hago una pregunta. ¿Estos túneles en sí para qué se hacían? O sea, ¿cuál era su utilidad? Y es un sistema de defensa, un sistema eficiente para huir y para defender la ciudad. Lo que pasa es que lamentablemente quedó sin terminar, por lo que no sucede siempre a todos, ¿no? Claro, lo que pasa con las grandes obras, ¿no? Suele ocurrir eso. La falta de presupuesto, obvio. Los huesos son los hallazgos más recurrentes en los túneles. Es muy común encontrarlos en los derrumbes. ¿Estos restos óseos serán de origen humano? Para resolver el enigma, la arqueología debe recurrir a otras disciplinas. En un trabajo de arqueología hay tres momentos: el trabajo de campo, el trabajo de gabinete y el trabajo de interpretación. La zooarqueología se ubica en ese segundo momento, en el cual nos llega el material y cuidadosamente, pieza por pieza, es observado y se le obtienen una serie de datos que son muy importantes para poder interpretar todo este material que a veces suma en los sitios arqueológicos miles de piezas. Lo primero que intentamos hacer entonces es reconocer de qué animal es. Mientras que la pieza es minuciosamente observada por el zooarqueólogo, la segunda parte de la respuesta, la edad de estos restos, queda en manos de un estudio científico profundo y revelador, el análisis de carbono 14. El método de carbono 14 que realizamos en este laboratorio es fundamentalmente un método de datación. Datación o fechado significa que podemos, de alguna manera, determinar cuál es la edad de un material arqueológico o geológico. Para las muestras arqueológicas o aquellos materiales cuya edad es un dato directo,
El laboratorio procede a calcularlas y a hacer un informe. Construido por los jesuitas entre los siglos XVII y XVIII, la Manzana de las Luces es un monumento de perfección arquitectónica. Transitar por sus pasillos, descender a sus galerías subterráneas, es lo más parecido a viajar en el tiempo. Este plano nos muestra que hace más de 400 años, Garay y los miembros de su expedición trazaron la primera cuadrícula de la ciudad de Buenos Aires. Esta manzana, que hoy es Bolívar, Perú, Alsina y Moreno, quedó muy bien ubicada. Pero pensá que en 1580 esta era una zona prácticamente desconocida para los conquistadores españoles. De hecho, fueron los miembros de la expedición de Garay y ya en el siglo XVII los padres jesuitas los únicos que se animaron a construir y habitar esta región. Hicieron esta enorme construcción de la iglesia de San Ignacio y todas estas imponentes estructuras anexas. Sí, aquí funcionaron no solamente el antiguo colegio de San Ignacio, sino también la Universidad de Buenos Aires y otras instituciones como por ejemplo el Archivo General, el Museo Público, la Biblioteca Pública e inclusive la Junta de Historia y Numismática Americana, que posteriormente fue la Academia Nacional de la Historia, funcionó en esta manzana. De alguna manera, guiados por la luz de las ideas ilustradas y del saber, se formaron grandes talentos de la historia argentina. Bueno, posiblemente por eso sea la Manzana de las Luces. Así es, la iglesia de San Ignacio es una construcción que podríamos decir casi perfecta. Inclusive tenía túneles subterráneos por si había algún ataque enemigo. No solo los clérigos tuvieron una vida subterránea en la Buenos Aires colonial. A partir de 1806 funcionó el cuartel del Regimiento de Patricios. Venganzas, traiciones y fusilamientos que dejarían sus evidencias. En estas historias no solo se hablaba de huesos, sino también de restos de cabello humano como consecuencia del motín de las trenzas producido en 1811. Ese motín ocurre en 1811 porque varios de los militares del Regimiento de Patricios querían como jefes hombres cercanos a Cornelio Saavedra, que había sido históricamente el jefe del regimiento. El problema es que desde comienzos del 11 el jefe era Manuel Belgrano. Bueno, pero qué problemita para Belgrano, ¿no? Sí, imagínate que si bien el motín comenzó con una medida disciplinaria, que fue la amenaza al corte de las trenzas características de los miembros de Patricios, terminó bastante conflictivamente porque se atrincheraron acá en el cuartel, hubo una sublevación y bueno, fue un episodio bastante complicado. Y vos sabés que el tema de las trenzas de los patricios fue un mito popular durante mucho tiempo en donde se creía que se podían encontrar las trenzas acá rastreando los túneles de la ciudad. Sí, pero nunca pudimos encontrar ni un pelo. Pero te hago una pregunta, ¿por qué entonces es tan difícil encontrar un objeto en un túnel? Encontrar un túnel no es encontrar los objetos que están adentro, es encontrarlo al túnel, es ubicarlo, es saber de cuándo es vaciarlo, es analizarlo, es interpretarlo. No es simplemente el objeto que pueda llegar a ver adentro. ¿Por qué será que siempre debajo de la tierra se escuchan más ruidos que en la superficie? Mira, cuando uno está metido en un túnel bajo tierra, oscuro, sucio y húmedo, 100 metros son 1 kilómetro, a uno le da miedo, se asusta, es oscuro, es desagradable. Por suerte, en la década de 1920 el arquitecto Greslevin y el historiador Carbia se reunieron, juntaron coraje, se metieron adentro de estos túneles y bueno, los estudiaron y los mapearon. ¿Greslevin no era el que tenía la teoría de que había una ciudad arriba y otra abajo, como gente viviendo abajo de otra gente? Sí, pero en realidad no era más que una fantasía. Los túneles son bastante más sencillos de lo que él imaginaba. Bueno, esta... la casa de gobierno, esta era la aduana, el fuerte, el palacio de los gobernadores. Acá estaba toda la riqueza, el poder y obviamente la caja fuerte que iba a traer a los amigos de lo ajeno para tratar de llevárselo todo lo más rápidamente posible. El primer túnel del que tenemos noticias data de 1631, cuando Pedro Cajal y su sirviente Juan Puma realizaron un boquete bajo tierra. El objetivo era robar la caja fuerte del gobierno virreinal. Pensaba que de alguna manera Pedro Cajal y Juan Puma, con el robo que hicieron utilizando los túneles,
fueron de alguna manera los primeros boqueteros de la historia, ¿no? Y incluso se hicieron una gran fortuna del día a la noche. Pero no les fue tan bien porque los capturaron, les cortaron la cabeza, que fue exhibida acá en la plaza para escarmiento de ellos y para que todo el pueblo de Buenos Aires se enterara de lo que había sucedido. Así que... Acá, desde esta terraza, es de donde se inauguró la nueva moda de los presidentes de salir en helicóptero. Primero Isabel Perón y el último Fernando de la Rúa. Y cuando no existían los helicópteros, muchas veces se especulaba con que los gobernantes huían por los túneles después de algún conflicto. Por ejemplo, se dijo muchas veces que el virrey Sobremonte, durante la primera invasión inglesa a Buenos Aires, tomó los tesoros del gobierno virreinal y huyó a Córdoba utilizando los túneles. Y también se dijo que Rosas, en el contexto de la batalla de Caseros, cuando cae su gobierno, huye también por los túneles y se embarca en una cañonera inglesa. Hasta dijeron que Perón huyó a la cañonera a través de un túnel y que Rosas y que tantos otros escapaban por debajo de la tierra. En realidad lo que importa es lo que nos queda, que son los túneles de la aduana de Taylor, que era un enorme edificio de 3 pisos sobre la barranca con un muelle muy largo para las mercaderías que llegaban a través de 2 túneles, uno en cada extremo, a un patio de maniobras que todavía está aquí en el medio de la plaza. Daniel, ¿cómo se construye un túnel en secreto? Mira, es absolutamente imposible. No había forma de construir un túnel en secreto en una ciudad que tenía 15 cuadras de largo. Esclavos trabajando, alarifes midiendo, señoras dándoles de comer a toda la gente, carros de caballo de un lado al otro. Era absolutamente imposible de que ese tipo de cosas sucedieran. ¿Eso quiere decir que la hipótesis de la utilización de los túneles para el contrabando también habría que descartarla? Creo que sí, que definitivamente. El contrabando era algo mucho más abierto, en lo cual estaban involucradas todas las autoridades políticas, cabildantes, todo el mundo. Ningún esclavo entraba bajo tierra. Era una actividad mucho más abierta. Esta fotografía es sensacional. Carolina, vení por favor. Esta foto tan poco clara es sensacional. Fue encontrada en el archivo de la Manzana de las Luces, con un título larguísimo, Restos humanos hallados en la demolición del Colegio Nacional de Buenos Aires. Probablemente debe ser de 1918, 1920, del mismo Greslevin. ¿No le ves nada raro? Mirá, yo te la agrando. No, la verdad no. ¿Qué puede ser? Mira, ampliémosla más. Fíjate unos detalles, así cuando la agrandamos. En la foto se ve la parte de abajo de una puerta, un angulito de una ventana, parte de un zócalo roto, fragmentos de revoque, se ven tablas de madera de la pared. Esto no es un túnel. No, la verdad que da la sensación como de ser un cuarto, una habitación cualquiera. Pero ¿por qué tiene piso de tierra? Mira, bueno, obviamente primero pudo haberse levantado el piso de madera o de mosaico, de cualquier otro material, y quedó a la luz la tierra que está excavada medio grosero, ¿no? Está todo revuelto, y esos huesos que están ahí, evidentemente, por la forma que están puestos, están colocados, están amontonados. Es decir, agrandemos la imagen, pero están puestos. Es evidente que estos huesos a alguien tienen que haber pertenecido. Sí, pero... Entonces, perdóname, pero no termino de entender por qué fueron enterrados o colocados ahí. ¿Pero vos estás segura que esos huesos son humanos? Míralos bien. Mirá bien. ¿Por qué no te traes el libro de anatomía animal que está acá a tu izquierda? ¿Acá? Sí, por favor. ¿Este? Sí. Mira, te presento el fémur de una vaca. O sea, son huesos de este tamaño, no serían humanos. Y mira, son demasiado grandes para ser humanos, primero. Por ende, son de mamíferos grandes, como caballos, vacas.
Nadie lo estudió. Son mitos generados por la prensa amarilla que ya existía, obviamente, desde el principio de ese siglo. Está bien, esto lo entendí, pero ¿y los huesos encontrados en la excavación tampoco? Demasiado chiquitos en este caso. En cuanto a hallazgos de huesos en subterráneos, huesos se han hallado, pero casi todos los que yo conozco, por lo menos, son huesos que corresponden a fauna extinta. Entonces, a ver, no podemos decir ni que hubo huesos humanos ni que se escondieron esclavos. Y me queda una pregunta con respecto a estos mitos. ¿Qué opinás vos de la idea de que circulaban caballos por los túneles? ¿Eso también es erróneo? Mira, para mí esto no tiene ningún sentido, es parte del imaginario colectivo, no circulaban caballos, no tenían ni el tamaño, ya que antiguamente medían la mitad de lo que es hoy, que fueron agrandados hace no muchos años, para que pase el turismo. Realmente está relacionado con la defensa de la ciudad, con otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con lo que ha hecho el imaginario. Y volví al laboratorio a buscar los resultados del análisis de carbono 14. El carbono 14 es un tipo especial de carbono. Normalmente se encuentra en la naturaleza, en el aire, en las minas de carbón, que forma parte de nuestra propia contextura del cuerpo. Tiene lo que se llama una actividad. Esa actividad es una pequeña radiactividad que la mantenemos mientras estamos vivos. Todo ser vivo tiene una pequeña actividad de carbono 14. Cuando morimos, ya seamos animales, vegetales, esa actividad empieza a bajar con el tiempo y a medida que va pasando el tiempo se va haciendo cada vez más pequeña, hasta que llega un momento que prácticamente desaparece. Entonces, si nosotros podemos medir en este momento la actividad de carbono 14 que tiene un material arqueológico, podemos calcular cuánto tiempo pasó desde el momento en que se murió. En todas las historias que hemos podido leer respecto a túneles o construcciones subterráneas, siempre se habla de huesos. Siempre resultaron ser huesos de animales, y fundamentalmente de animales pequeños que quedaron atrapados o por derrumbes o se murieron de viejos. La gente nunca la pudimos encontrar. Todas las sociedades elaboran mitos y alimentan ciertas creencias, lo cual contribuye a explicar que durante mucho tiempo se haya especulado con que en los túneles de Buenos Aires se escondía a los reos, o había calabozos, o se practicaban torturas, inclusive un detalle tan pequeño como que se habían encontrado las trenzas de los patricios. Bueno, incluso se ha hablado siempre de que esos túneles se usaron para que funcionarios escaparan con los tesoros del pueblo. También se especuló con que Rivadavia iba a visitar a su amante en secreto, cuando en realidad cuando se construyó ese túnel Rivadavia ya había muerto. Esto llega hasta el siglo XX y tenemos muchas historias, desde el túnel que quiso construir Cavallo para no tener que salir a la calle cuando cruzaba entre ministerios, hasta el búnker que se le construyó a Perón, donde estaba el túnel que lo llevó a la cañonera paraguaya, y resultó que el búnker existía, pero los túneles ni iban hacia el puerto ni sirvieron para que nadie salga por ningún lado. Hacer arqueología significa encontrar objetos que están habitualmente enterrados o que la gente ha depositado en algún lado y allí quedaron para siempre. Estos objetos nos hablan, nos dicen cosas. Estos objetos nos transmiten mensajes desde el pasado. ¿Qué sucede? Muchas veces ese mensaje no podemos leerlo. A veces lo entendemos y a veces no lo entendemos. Y esto es lo que nos pasa con los túneles, estas construcciones subterráneas que tenemos bajo Buenos Aires, donde alguna vez encontramos los restos de algún gatito, donde lo único que podemos hacer es construir hipótesis sobre para qué se usaron, pensar qué es lo que podría haber sido
y tratar de limpiar un poco el campo, es decir, esto sí, esto probablemente no. Y nos vamos reduciendo las probables explicaciones. Quizás dentro de 20 o 50 años alguien se ríe y nos diga, no, la explicación era otra. Lo interesante de esto es que el conocimiento científico puede continuar aunque no tengamos una respuesta exacta. Tratemos de repasar un poco. Acá, a pocos metros, está la Plaza España, donde funcionaba el matadero más importante de Buenos Aires. Precisamente en esta plaza semicircular existió la vieja aduana de Taylor. Y dice atrás, restos humanos hallados en la demolición del Colegio Nacional Buenos Aires.